Así como la moda cambia con el tiempo, el arte también evoluciona. Hoy exploraremos los movimientos artísticos más importantes y cómo cada uno marcó su época. Bienvenidos al inicio de un viaje increíble por la historia del arte. Empezamos en Italia, siglo XV, donde nace el Renacimiento, un movimiento que cambió todo, inspirado en la antigua Grecia y Roma. Su objetivo era lograr belleza, simetría y perfección humana. Los artistas buscaban el realismo con técnicas como la perspectiva y el óleo sobre lienzo. Grandes nombres de esta época fueron Leonardo da Vinci, la Gioconda, con Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, Sandro Botticelli con El nacimiento de Venus. El Renacimiento marcó el inicio de una nueva era, pero esto es solo el comienzo. Ahora viajaremos a otra etapa del arte. Nacido en el siglo XVII, el barroco llevó el arte a un nivel más intenso y exagerado con movimiento, contrastes dramáticos y un realismo impactante. Uno de sus grandes maestros fue Caravaggio, un genio del claroscuro quien pintó obras cargadas de dramatismo como Marta y María Magdalena, luz y sombra en su máxima expresión. Pero el barroco no solo brilló en la pintura, también en la escultura. Ya Lorenzo Bernini llevó el mármol a la vida con obras detalladas y expresivas. Su autorretrato nos muestra su increíble talento y precisión. Y si hablamos de maestros de realismo, Rembrandt es un nombre que no puede faltar, con su famosa Ronda de Noche. Capturó el movimiento y la luz como nadie más. El barroco fue puro drama y expresividad, pero la historia del arte no se detiene aquí. Sigamos descubriendo qué vino después. Después del dramatismo y la intensidad del barroco llega un estilo más ligero, más refinado, el rococó. Este movimiento artístico nace en Francia en el siglo XVIII y se convierte en el favorito de la aristocracia y la burguesía. Aquí todo cambia, los colores oscuros se reemplazan por tonos pasteles, las composiciones rígidas se vuelven asimétricas y llenas de curvas fluidas, y la luz se vuelve más suave y brillante. Las pinturas rococó nos muestran un mundo idealizado lleno de fiestas, amor, naturaleza y diversión. Nada de guerras ni tensiones, solo momentos de delicias y elegancia y una vida en sueño. Algunos de estos grandes representantes de este estilo son Jean-Antoine Watteau con su obra Peregrinación a la isla Citera, donde vemos parejas románticas disfrutando de un paisaje encantador y soñador. Luego tenemos a François Boucher con El triunfo de Venus, una pintura que refleja la sensualidad y el lujo de rococó, con la diosa Venus rodeada de querubines y un ambiente celestial. Por último tenemos a Jean-René Fragonard con su famosa obra El columpio, un cuadro lleno de picardía y dinamismo donde una joven es impulsada en un columpio mientras su vestido ondea en el aire, todo un entorno en sueño. Así que si el barroco fue el gran espectáculo del arte, el rococó es la fiesta VIP donde todos quieren estar. Neoclasicismo. En primer lugar, hablaremos de este movimiento artístico, el cual representó un esfuerzo por volver a lo esencial, respondiendo a los excesos decorativos exagerados que caracterizaban el barroco y el rococó. Este movimiento nace de la necesidad de expresar en imágenes y formas los valores de una burguesía que empezaba a consolidarse como una fuerza cultural y social. Es decir, buscaba entablar un diálogo profundo, ordenado y serio. Uno de sus autores más destacados es Jacques-Louis David. Se caracteriza por su simplicidad compositiva y heroísmo. Su estilo es un reflejo directo de los valores revolucionarios y republicanos que definieron su tiempo, utilizando el arte como un medio para comunicar ideales cívicos y políticos. Por otro lado, Jean-Auguste Dominique, alumno de David, desarrolló una estética neoclásica, con un énfasis en el dibujo preciso y la pureza de las líneas. Sus obras más destacadas fueron El juramento de los Horacios. Este cuadro muy famoso se inspiró en la tragedia de Corneille. El cuadro capta magistralmente el instante solemne en que los tres hermanos Horacios juran lealtad y valor ante su padre. Es una pieza emblemática del neoclasicismo por su rigor compositivo y carga simbólica. Por último, tenemos a la gran odalisca. Este cuadro creó una figura alargada y sinuosa, con una silueta serpenteante en forma de S, que sugiere misterio y sensualidad. Este enfoque desconcertó a la crítica del momento, que no entendió su tratamiento único del cuerpo, desde una palidez notable hasta una languidez interpretada como fría. En este caso hemos visto dos obras muy importantes del neoclasicismo. Ahora pasaremos con el romanticismo. Romanticismo. Hablaremos de este movimiento, el cual buscó plasmar emociones profundas y subjetivas, utilizando paisajes intensos y temas heroicos que exaltaban tanto la libertad individual como los sentimientos humanos más profundos. Este movimiento también se posicionó como una crítica hacia las ideas dominantes de la modernidad, en un tiempo donde la ciencia tomaba un papel central. Los románticos, en contraste, defendían la imaginación, el misterio y la conexión espiritual con la naturaleza. Este movimiento se refleja en obras como El 3 de mayo de 1808 de Goya,
que retrata con crudeza los horrores de la guerra. Otro ejemplo es La libertad guiando al pueblo de Delacroix, que simboliza la lucha por la emancipación, y Lluvia, vapor y de velocidad de Turner, una representación poética del progreso tecnológico frente a la grandeza de la naturaleza. Goya, Delacroix y Turner, cada uno desde su perspectiva, utilizaron sus obras como vehículo para transmitir emociones universales y desafiar las normas establecidas de su época. Por último tenemos al realismo. Se presentó como una corriente que buscaba mostrar al mundo tal y como es, capturando una representación auténtica y objetiva de la realidad, mediante una observación meticulosa de la vida cotidiana. Además, se convirtió en una forma artística que reflejaba no solo la técnica del observador, sino también las interpretaciones de la sociedad. Por ejemplo, Courbet, con su obra El origen del mundo, desafió las normas artísticas al representar la figura humana sin adornos ni convencionalismos, mientras Millet, en Las espigadoras, capturó la dignidad de las mujeres campesinas, en medio de su trabajo diario. Ambos artistas demostraron cómo el arte podría ser una herramienta poderosa para plasmar las verdades de la vida cotidiana y las preocupaciones de su época. Empecemos por el impresionismo, que fue un movimiento artístico que se desarrolló en Francia a finales del siglo XIX. Uno de sus conceptos era la captura de la luz y el instante, también algunas pinceladas sueltas. Uno de los autores que fueron reconocidos fue Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas. Algunas de las obras que fueron célebres fueron Impresión, Sol saliente, Baile en el Moulin de la Galette y Clase de danza. El siguiente fue el simbolismo, que fue un movimiento artístico y literario que se desarrolló a finales del mismo siglo, del siglo XIX. Uno de sus conceptos era que el arte era subjetivo y también imaginativo, con una carga espiritual. Por ejemplo, uno de los autores que puso esto más famoso fue Gustave Moreau, y otro fue Odilon Redon. Una de las obras que fueron célebres fue Júpiter y Semele. También otra fue El ojo como un globo extraño. También el último es el tercero, y es el modernismo. Fue un movimiento literario y artístico que se desarrolló en Europa y también en Hispanoamérica, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Uno de sus conceptos era el diseño decorativo, curvas orgánicas y también la influencia de la naturaleza que se había implementado recién en esos tiempos. Uno de los autores era Antoni Gaudí, Gustave Courbet, Alphonse Mucha, y una de las obras también era La Sagrada Familia, El Beso y Carteles de Mucha. Quería hacerle una pregunta al público. Si pudieran vivir ustedes en la época de uno de los movimientos que hemos estado redactando nosotros, ¿cuál de todos elegirían y por qué? Muchas gracias.